Bueno, ¿cómo va? Sé que esto es medio improvisado y no, por ahí no es como para YouTube, no sé, pero quería aprovechar un poco el calor del momento y aprovechar unas reflexiones que estoy teniendo, que tienen que ver un poco la visión del artista o las cuestiones artísticas, ¿no? Porque muchas veces tenemos como una visión artística, qué sé yo, por ahí los músicos, de mirar más allá de lo que nos está pasando realmente. Y fue mi caso, ¿no? Creo yo que durante mucho tiempo tomé como esa decisión de buscar una masividad o de ir tras una masividad, ¿no? De crear, no sé si de crear, pero de ir tras un público que sea numeroso. Y no es algo inocente, porque es algo que nos inculcan desde que nacemos, desde que empezamos a tener un uso de razón o empezamos a tener nuestros gustos. Entonces nos aferramos como a una cuestión masiva y si no perteneces como una especie de grupo, sos aislado en esta sociedad. Y surgió un poco por la cuestión que él mencionaba de que hoy, por ejemplo, hoy en día los adolescentes no escuchan bandas. Como que decían que las bandas murieron. Bueno, esto me lo comentaba porque las bandas, porque los adolescentes hoy en día escuchan, qué sé yo, artistas que tienen una producción a veces de una computadora, cosas así, y no hay una banda por detrás. Eh, que bueno, puede ser una elección, digamos, ¿viste? Pero a mí me despertó esto, otro análisis que tiene que ver con las cuestiones masivas y cómo respondemos a las cosas masivas. Y yo estoy como en una especie de búsqueda, en una búsqueda que por ahí me llevó otros youtubers que tienen que ser como Maya Vázquez, por ejemplo, en la que habla mucho de la filosofía de Seth Godin y que insiste por ahí que lo leamos y yo soy duro de un hueso duro de roer, digamos, con los libros, digamos, porque me cuesta leer, digamos, no sé, me distraigo fácilmente. He leído muchas cosas en mi vida, pero soy duro de leer. Por ahí como que me engancho más. Te puedo escuchar, digamos, a veces cosas de, no sé, de filosofía, cosas de YouTube que pueden durar días, ¿no? Esos videos que son de 2, 3 horas por día y yo te escucho a las 3 horas o me, o a veces duran semanas y yo igual los veo. Bueno, en realidad lo que voy es que en mi caso siento de que de alguna forma busqué como ese más numeroso, un público más numeroso y me olvidé de aquellos que realmente estaban totalmente interesados en lo que yo hacía. Y no lo digo porque por esas personas que tienen una cuestión de amistad, ¿no? Porque a veces la amistad hace que, bueno, sea, sí, yo soy tu amigo y bueno, y te banco y lo escucho. Viste, no, como pasa acá en Tucumán, no sé, no, yo soy músico tucumano y tengo que bancar a los tucumanos y tengo que bancar al rock tucumano, entonces tengo que tener todo lo del rock tucumano. Y creo que es un poco eso y no es también un poco de eso. Porque hay público o hay oyente que es genuino, digamos, y hay otro que no lo va a hacer. Y, y por ahí hay que aceptarlo de esa manera. Hay que aceptar que las personas no son ¿cómo se puede decir? Que las personas de alguna forma
tienen ese libre albedrío, ¿no? Hay que aceptar eso y de que en ese libre albedrío no todos somos iguales y que no porque vos seas mi amigo tengas que estar obligado a que te guste mi música. Podemos ser amigos por otras cosas. Podemos ser amigos porque compartimos un asado, porque compartimos como otras cosas y eso no quiere decir que vos tengas que bancar eh, mi música. No es una obligación. O no sé, y estoy hablando de por ahí de la gente que te quiere, ¿viste? Pero bueno, no todos van a bancar tu proyecto. Y bueno, en mi caso me pasó de que me di cuenta de que había gente a la cual yo, por ir tras ese público que era masivo y que era más numeroso, eh, no la valoré. No sé por qué no la valoraba. Era una visión, creo que medio tonta. Tonta porque lo único realmente genuino era esa persona que estaba ahí, que te bancaba la entrada, ¿viste? Para ir a verte un show. eh, o estaba interesada en bajarse tu disco y escucharlo de punta a punta. Y creo que mi decisión personal hoy en día es ir tras esa persona y no tratar de buscar ese público numeroso este, con maniobras que muchas veces eh, no me gustan, digamos. Y creo que eso fue lo que me pasó durante mucho tiempo. Si bien ahora no estoy teniendo ningún proyecto, pero bueno, quiero, quiero encarar un proyecto en el cual bancar realmente a las personas que están interesadas en lo que hago, pero bancarlas realmente y no, viste, priorizar el número de las personas que van a verte. Porque muchas veces yo iba a tocar o íbamos a tocar y uno decía, viste, che, no, mirá, vinieron 5 personas. Y no, la verdad es que uno tendría que pensar de otra manera. Tendría que decir, mirá, esas son las 5 personas que te están bancando, que están dispuestos a escucharte. Y bueno, esa visión creo que me la dio un poco otra oreja, digamos, empezar a escuchar a otra gente. Y también hay otro tema que hay que empezar o yo en mi caso, digamos, eh, empezar a sentirme de que no estoy en ese lugar, ¿no? De lo que se habla hoy en día como ese modelo hegemónico que vendría a ser de alguna forma eh, la música, no sé. Y voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de ese ejemplo de los Guns N' Roses, ¿viste? Yo no puedo pretender, digamos, desde mi contexto, este, desde mi cuestión física, ¿viste? Estoy hablando de que yo no soy ese modelo que, por ejemplo, representan los Guns N' Roses. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me pasaba muchas veces qué sé yo, de ir a tocar y después viene una banda, ¿viste? Que es como el tributo a Guns N' Roses y los chabones tuvieron, antes de subir, estuvieron haciendo 150 abdominales y flexiones de brazo, ¿viste? Y yo renegaba contra eso. Pero bueno, hay un público que quiere eso, que quiere ver eso, que quiere ver a los chabones que están eh, marcados y que están con la campera de cuero, ¿viste?
Entonces, bueno, hay un público para eso y eso es la masividad. Y yo tengo que apuntar a otra cosa, porque yo no soy esas personas. Eh, a lo que voy es que me parece que en algún punto de, no digo de mi carrera, porque no creo que no tengo una carrera de músico, pero sí por ahí de mis proyectos, era como de alguna forma apuntar a ser Guns N' Roses y debería apuntar a otra cosa. Debería apuntar a apoyar y bancar a esa persona que realmente está interesada en lo que hago. Y no venderle un producto que ya está estandarizado, ¿viste? Porque siento de que si bien fueron cosas muy lindas las que hicimos con mi banda y en los proyectos en los que estuve, ¿viste? Es como que siempre tenés que, no sé, hacerte la foto, ¿no? Porque si vos no te haces las fotos y las sacás las fotos en buena calidad, no. Y tenés que pagar la publicidad de Facebook, tenés que pagar la publicidad de Instagram. ¿Por qué? Para llegar a más gente, a más gente. Eh, y bueno, yo si bien apoyo mucho lo que hicieron por mí y por mis proyectos, gente que sabe mucho de eso y si querés realmente ir a un público más numeroso, bueno, o sea, sí, está muy bien. Hay gente que lo sabe hacer muy bien y hasta yo les puedo recomendar gente que hace eso. Pero yo quiero ir por otro lado, porque yo no respondo a ese modelo hegemónico. Yo respondo a otro tipo de contenido y, y respondo, digamos, a otro tipo de personas. Quiero, quiero ser alguien que comparta con el público y no mirarlos desde arriba. Así que bueno, este es otro camino y es una reflexión que quería compartir con el que está interesado. Y bueno, aunque todavía no hay nada, quiero hacer las cosas de otra forma y también empezar a ver y escuchar música de otra forma. Porque no está mal que te gusten las cosas masivas, ¿no? O sea, no está mal que te guste el fútbol, no está mal que te guste, no sé, Madonna, pero esas cosas responden para un público determinado. Y la verdad que yo nunca respondí a ese tipo de público. Yo nunca, o sea, no sé, de alguna forma yo, por ejemplo, a mí nunca me gustó el fútbol, digamos, no sé, no me relaciono con eso. Pero también estoy en contra de la opinión de que si vos tenés una opinión formada de algo o, o no sé, o no es tu preferencia musical, te consideren no sé, de que de alguna forma te están discriminando. Ah, no, yo digo, no, yo no escucho eso, este, porque está la mirada esa, viste, de que tenés que hacer todo lo popular. Entonces, si no haces algo si haces algo que no es popular, entonces quedas afuera, ¿no? Entonces, qué sé yo, si a vos no te gusta el rock, no sé, y te gusta, qué sé yo, el tango, está muy bien, eso es para vos. Andá por ahí. O te gusta, no sé, eh, el jazz electrónico, por decirte una cosa. Bueno, o sea, andá por esa movida. Pero lo que por ahí no me gusta es que quedemos excluidos. O como que si no
no respondes a una cuestión popular o de masa, quedes relegado, ¿no? Entonces, no sé, Mercedes Sosa, viste, ella decía que, por ahí había escuchado algunas entrevistas en las que ella decía que renegaba de Cosquín, viste, o en realidad del festival, viste, porque era todo palmas, palmas y palmas. Por ahí lo que ella estaba queriendo decir es que ir a otro lugar, digamos, ¿no? Con la cuestión de la música y no quedarnos con una forma solamente de ver las cosas, qué sé yo, podemos ver el deporte, este, como estábamos hablando recién, como es el fútbol, y que no sea el centro del universo, ¿me entienden? O que, no sé, River Boca no sea lo que domina de alguna forma el mercado. Bueno, yo voy en ese camino en el que no quiero responder al mercado. Sí quiero responder a personas puntualmente. Así que, y bueno, y obviamente sé dónde estoy parado y permanecer allí. Así que bueno, esta era una pequeña reflexión. Tómalo o déjalo. Así que bueno, le mando un saludo grande al que ve estos videos, no sé quién lo ve. Pero bueno, eh, a aquellos que les gusta, yo los voy a apoyar y les voy a contestar como es debido. Un abrazo.